Bien, buenas noches a los compañeros y las compañeras que están aquí presentes, a quienes agradecemos la participación en esta convocatoria. Y entonces, simplemente decir que, bueno, como está establecido en la propia citación de esta conferencia, la actividad que nos convoca es precisamente la consideración de la crisis internacional, la crisis económica internacional y los efectos posibles, probables en Uruguay. Para eso tenemos el gusto de tener un panel muy calificado que está integrado por economistas, investigadores, miembros del gabinete ministerial. Haciendo las presentaciones del caso tenemos a la izquierda a Bruno Giometti, que es un economista, investigador del Instituto Costa Duarte, al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kleimerman, y al profesor Jorge Notara, a quienes agradecemos su disposición a participar en esta panel, en esta mesa redonda. Entonces, brevemente y antes de comenzar, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar que recibimos dos comunicaciones. La primera es del presidente de la República, de don José Mujica, que agradece la invitación a participar de la mesa redonda y lamenta no poder concurrir por razones de agenda. Pero saluda la actividad y en el mismo sentido se expresa el doctor Marco Carámbula, intendente de Canelones. Entonces, dicho esto, vamos directamente al asunto que nos convoca. Desde el punto de vista de la mecánica, lo que acordamos con los participantes es ir a una ronda de presentaciones, de intervención sobre el tema de unos 20 minutos. Voy a comprometerme a avisarle a los 15 a cada uno de ellos, y luego de esa primera ronda de presentaciones, digamos, de los temas, abriríamos un espacio para las preguntas, las inquietudes de los participantes. Entonces, yo sin más le daría la palabra a Bruno, investigador, economista, investigador del Instituto Costa Duarte, para que haga su presentación. Adelante, entonces. Hola. Bien, compañeros, un gusto enorme estar acá. Corresponde que haga un agradecimiento doble. En primer lugar, al instituto al que pertenezco, el Costa Duarte del PCNT, por haberme designado para estar participando acá. Y en segundo lugar, como parte del instituto y del movimiento sindical, agradecer a la Fundación también por habernos tenido en cuenta para estar participando en esta actividad sobre un tema tan relevante y que debe ser discutido y tenemos que tratar de repetir y de replicar este tipo de instancias de debate y de discusión. Unas palabras quería decir antes de empezar con el tema estrictamente que nos convoca hoy, algunos comentarios sobre la persona de Arismendi, desde el movimiento sindical, más allá de que Arismendi no haya sido un obrero, digamos, clásico. En el sentido clásico, sí, desde el movimiento sindical lo consideramos, obviamente, no es novedad para nadie, que ha sido uno de los teóricos marxistas más relevantes de América Latina en el último siglo, además de haber sido un político comprometido con las causas del movimiento obrero y popular. Ha sido un político que, por ejemplo, participó en la definición de su partido en su momento, que tomó como definición estratégica la unidad del movimiento sindical, algo que hoy en día es un pilar fundamental para los trabajadores de nuestro país, y también por haber sido un parlamentario, digamos, que desde esa tribuna tan importante como es el Parlamento ha defendido históricamente las luchas
de los trabajadores y las luchas populares en general. Así que en ese sentido, como miembro del movimiento sindical, me siento orgulloso de poder estar en esta mesa de esta fundación. Bien, en cuanto al tema que nos convoca, bueno, quería, antes de meternos en la parte estrictamente sobre Uruguay, digamos, los desafíos que tiene Uruguay en esta situación de crisis del capitalismo a nivel internacional, tratar de conceptualizar un poco qué función cumplen las crisis en el sistema capitalista en general, qué función puede estar cumpliendo esta crisis, caracterizar un poco eso, porque es algo que nos va a permitir después conceptualizar mejor lo que las propuestas y las posibles salidas que podamos ir pensando y proponiendo. Desde nuestro punto de vista, las crisis son inherentes al sistema capitalista, de hecho son funcionales a determinados procesos que se tienen que dar en el sistema capitalista, digamos, no son una anomalía o una cosa extraña como plantea la teoría dominante, sino que por el contrario, las crisis se tienen que dar en el sistema capitalista para desembocar un conjunto de procesos como es la recomposición de la tasa de ganancia, la centralización de capital, que son funcionales a gestar un nuevo ciclo ascendente de acumulación de capital o crecimiento económico, como se le suele decir. Así que en ese sentido plantear que las crisis son una cuestión sistémica o inherentes al modo de producción en el que vive la humanidad hoy. Más allá de que la explicación predominante muchas veces plantea la crisis como una cuestión de falta de regulación, y que si se hubiera regulado bien la crisis no hubiera existido, digamos, sin ver las causas estructurales del asunto. De hecho, parte de la discusión que quizás en el debate marxista todavía no está saldada es una caracterización bien adecuada de las causas de fondo de la crisis internacional que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Hay un conjunto de elementos que a mi modo de ver son algo que puede ser de consenso, que en el sentido de que las causas de la crisis hay que buscarla en las contradicciones, los desequilibrios inherentes en la estructura del sistema capitalista, pero hay determinados debates en cuanto a el papel que ha tenido la situación de superproducción en esta crisis, el tema de la caída de la tasa de ganancia, cómo juegan las causas contrarrestantes de la tendencia descendente de la tasa de ganancia en el momento actual, el tema de la financiarización, que sin duda además es muy relevante de estudiar porque es una novedad, no es algo que haya estado en todas las crisis capitalistas, sino que la financiarización, como se le puede llamar, o la hipertrofia financiera, es una característica de la crisis actual, el hecho de que la mayoría de los capitales que se invierten a nivel internacional no van hacia inversiones, llamémosle productivas, digamos, a generar valor en términos marxistas de valor, sino que van a la especulación, pero más allá de lo que nos diga quizá algún contador o algún economista de la teoría dominante, la especulación financiera no genera valor, más allá de que le hace tener una ganancia al tipo que hizo esa inversión. Pero eso genera tensiones importantes en el sistema, el hecho de que las inversiones se dan en el sentido de apropiar una parte de la plusvalía social, pero esa plusvalía social, de acuerdo a la concepción científica, digamos, se genera solamente en la producción de bienes y servicios y no en la especulación financiera, en un movimiento de papeles. Entonces, eso genera también tensiones que deberían ser bien estudiadas para conceptualizar bien la crisis. En términos generales, creo que hay una frase hecha que dice que la crisis es una oportunidad. A mí no me gusta mucho realmente esa frase. Para mí la crisis es en términos económicos, es una tragedia para la mayoría de la población mundial. Crisis es caída drástica de salario, pauperización del nivel de vida de los trabajadores. Crisis es desempleo. En ese sentido, no creo que para la mayoría de los trabajadores la crisis sea una oportunidad, ¿sí? Más allá de que la forma en que se resuelve la crisis siempre es algo que está en disputa, digamos, y depende de la correlación de fuerzas a nivel social. Sí creo que es una oportunidad en el sentido, digamos, político la crisis, en el sentido de que nos puede, digamos, a los trabajadores y a los sectores populares les puede permitir
elevar la conciencia, la toma de conciencia, en el sentido de que el sistema en el que vivimos tiene raíces que hacen que sea un sistema injusto y que no sea capaz de satisfacer en términos sostenibles un nivel de vida adecuado para la población a nivel mundial, y en ese sentido es una oportunidad para elevar el nivel de conciencia de las masas en ese sentido, y me parece que en ese sentido tenemos que aprovechar esa oportunidad, si se quiere. Metiéndonos en... no sé cuánto tiempo tengo. No quiero ni pasar ni quedarme corto. Capaz que hasta me ahorro algunos minutos. En cuanto a lo que respecta a Uruguay, también caracterizar la economía uruguaya históricamente como una economía dependiente, una economía que se ha insertado en el sistema capitalista mundial como productor de bienes primarios, con poco valor agregado, dependiente en términos no solo comerciales, sino tecnológicos y financieros con los países imperialistas. Eso ha determinado, lógicamente, toda la realidad económica del país a lo largo de toda su historia, desde que se insertó en el sistema capitalista internacional, y esa realidad es algo que, más allá de modificaciones que se pueden haber hecho, es algo que se ha mantenido en los últimos años, ¿sí? Muestras de esto son, por ejemplo, el auge de la producción de soja, el auge de la producción de eucalipto para la posterior producción de celulosa, etc. Además de la ya tradicional exportación masiva de carne, lana, los productos tradicionales que exporta Uruguay, digamos, no se ha revertido esa situación de primarización o inserción dependiente de la venta de productos primarios a los mercados internacionales. Eso es, digamos, la situación en que nos tenemos que enmarcar para analizar cómo nos puede afectar esa crisis internacional de aquí al mediano plazo. Obviamente creo que es de consenso que pensar en un modelo de desarrollo, en un modelo económico-social para Uruguay, con esas características, digamos, profundizando esas características, creo que estamos todos de acuerdo que no es lo mejor. Primero, en el sentido de que esta situación de elevados precios de la soja, los cereales, la carne, las commodities, como se les suele llamar, es algo que no es lo natural, digamos. Lo normal es que, estimo yo, si nadie tiene la bola de cristal, lo normal es que en algún momento se vuelva a la situación de relaciones, lo que se llama términos de intercambio, negativas para los países dependientes, que es lo natural, digamos, que los países que producen bienes con alto valor agregado, los precios de esos bienes vuelvan a crecer, y en ese sentido nos veamos perjudicados por las relaciones de intercambio comercial. Eso por un lado, digamos, apostar a ese modelo sería muy riesgoso en ese sentido. También es no deseable en el sentido de que estaríamos apostando a un modelo que es profundamente concentrador de la riqueza, que no derrama, como se suele decir, los ingresos adecuadamente a nivel social. O sea que podríamos hacer consenso de que apostar a ese modelo de tipo primario sería nefasto para el país, y obviamente podría generar que la crisis, de mantenerse, que la crisis afectara en mayor medida a nuestra economía. Nosotros entendemos que tenemos que seguir otro modelo, un modelo, como dice nuestra central, de país productivo con justicia social y de profundización democrática. El país productivo con justicia social implica ir dando pasos hacia un modelo con otra lógica, a nuestro entender. En el estatuto de nuestra central se plantea que luchamos por una sociedad sin explotados ni explotadores, y creemos que todo paso que se dé en ese sentido, en un sentido de erosionar la lógica capitalista y ir generando una nueva lógica, llamémosle socialista, o un nuevo tipo de organización de la producción, la distribución del consumo, son medidas que tenemos que empezar a implementar, y no es una tarea de dentro de 2 años, sino que es una tarea de el ahora, ¿sí? Esa perspectiva de un horizonte
un horizonte con un nuevo modelo de sociedad sin explotadores ni explotadores, nosotros entendemos que es una tarea a plantearse desde hoy. Y todas las medidas que vayan acumulando en ese sentido, porque obviamente si queremos hacer un análisis científico nos tenemos que parar desde donde estamos parados y visualizar cuáles son las medidas que se pueden empezar a implementar para hacer viable eso. Y bueno, en ese sentido nosotros pensamos que lo deseable es apuntar a un modelo de ese tipo, un modelo que organice la producción de una forma distinta a la lógica de capital, ¿sí? Tenemos dudas de que en los países de América Latina se pueda generar lo que se suele llamar un capitalismo en serio, ¿sí? Tenemos dudas de eso. Fue una discusión histórica en los años 50, 60, la CEPAL, los teóricos de la dependencia. Tenemos duda de que se pueda generar una burguesía nacional capaz de impulsar un modelo de desarrollo del tipo que se generó en otros países, un desarrollo, digamos, capitalista propiamente en los países de América Latina y particularmente Uruguay. Creemos que en realidad lo más deseable sería impulsar medidas que algunas irán en ese sentido de generar actividades capitalistas de mayor generación de valor agregado, mayor contenido tecnológico que las que predominan actualmente, pero con un horizonte de realmente cambiar el modelo y la lógica de producción, distribución y consumo. Bueno, en ese sentido algunas medidas, no descubrimos nada, pero queríamos no dejar de proponer o no dejar de mencionar medidas que se han manejado de política económica que a nuestro entender podrían contribuir en ese sentido, y digo que no estoy descubriendo nada porque son, por ejemplo, algunas de esas propuestas las hemos hecho desde el Instituto en un documento que publicamos el año pasado, y también son propuestas que andan en la vuelta de parte de economistas y de otros compañeros que, digamos, del debate político en general del campo popular, llamémosle. Creemos que avanzar en este sentido es generar políticas industriales fuertes, y bueno, de eso obviamente Roberto va a hablar mucho más claramente que yo. Creemos que hay que profundizar ese camino de elegir ganadores, como se suele decir, aunque a los economistas a veces les suena mal eso de que el Estado se meta en el mercado a elegir quién gana y quién no. Nosotros creemos que en realidad el Estado tiene un rol que cumplir en términos de elegir qué sectores incentivar y elegir qué sectores no incentivar, ¿sí? O sea, el Estado, en nuestro modo de ver, tendría que tener un papel en ese sentido de priorizar sectores y desestimular otro tipo de producción mucho más fuerte de que tiene hoy. Creemos que también se tiene que profundizar el impulso a los procesos de producción autogestionaria. Acá tuvimos al presidente Mujica hace algunas semanas en un encuentro que se hizo sobre ese tema con las organizaciones de empresas recuperadas y las cooperativas, y creemos que, como creo que dijo el presidente, una frase que escuché por ahí, son como islas de socialismo esas empresas recuperadas. No creemos que sea la solución al sistema capitalista hacer cooperativas y simplemente con eso se arregla todo, pero sí creemos que son una forma de introducir una nueva lógica que combate a la lógica imperante de la capital. Bueno, también creemos que erosionar el poder del gran capital también es incrementar los impuestos que paga el capital, y en eso también hemos hecho propuestas desde el Instituto el año pasado. También está el asunto de las zonas francas, de control de la inversión extranjera directa, que para nosotros es un asunto importante porque además creemos que hay una renuncia fiscal que está haciendo el gobierno que es considerable y que podría evitarse, y ahorrar esos recursos para generar inversiones que le sirvan al país en su conjunto y que puedan acumular en el sentido de este proyecto de país productivo con justicia social hacia un nuevo modelo de económico-social. Eso también en el marco de la discusión de que muchas veces se plantea que se necesita la inversión extranjera directa a como dé lugar, porque en el Uruguay no tenemos recursos para invertir genuinamente, y en realidad eso podría ser discutible. Y bueno, una forma de generar esos recursos y poder destinarlos a las cosas que desde el gobierno se consideren correctas es
evitar esa renuncia fiscal que actualmente existe. Bien, lo último que quería plantear en torno a esto, todas estas medidas, todo este modelo que planteo como una lógica para considerar y para pensar, y que no es algo de los 60, pensar en un modelo distinto al capitalista, digamos, una lógica distinta al capital, más allá de que hoy no se discuta con tanta naturalidad como en los 60, es que esto, y retomando Arismendi también, se tiene que hacer en clave latinoamericana. No hay posibilidad de lograr nada de esto con Uruguay cortándose solo, eso está más que claro, y bueno, eso implica que todo este proceso se tenga que dar articulado con la región. Bueno, en resumen, es esa la idea que tenía para plantear. Creo que una cuestión importante es levantar la mira, no quedarnos en la discusión de la coyuntura, sino plantearnos objetivos estratégicos de largo plazo, plantearnos un horizonte y caminar, llevar adelante las medidas que nos permitan caminar hacia ahí. Es importante que se hagan, a nuestro entender, este tipo de debates que traten de contribuir a eso. Hace unos pocos días también se presentó un libro de compañero Portillo de la Fundación Vivian Trías, también acá en nuestra casa, también en el marco de esta discusión de un nuevo proyecto, pensar el nuevo modelo de sociedad, el socialismo, como le querramos llamar, pero me parece que recuperar a Arismendi, recuperar a Vivian Trías, ¿por qué no a los pensadores latinoamericanos, como el Che? Es una tarea de la hora multiplicar estos debates en conjunto entre el movimiento obrero, los sectores populares y los académicos. Y bueno, termino con una frase que estaba que era el título del informe de la última mesa representativa de la Central, a retomar la ofensiva, los trabajadores y el pueblo. Creo que tenemos que retomar la ofensiva para enfrentar la crisis y para que la salida de la crisis del capitalismo sea hacia otro modelo de organización de la economía y de la sociedad. Bueno, salud compañeros y muchas gracias.